querida Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a la Hola, Quique, qué bueno verte. Gracias por la invitación. De nada, un placer, siempre es un placer escuchar tu poesía, tu saber, tu conocimiento, tu sensibilidad sobre la literatura y la vida, ¿no? A nuestros seguidores, la Ninfa Eco, gustaría que nos comentaras un poco de ti. ¿Quién es Silvia Goldman? ¿Por qué escribe poesía? ¿Por qué vino desde Uruguay hasta los Estados Unidos? Esas cosas, ¿no? Con mucho gusto. Primero, muchísimas gracias, Quique y Gaby, por la invitación. Para mí es un honor y también una alegría. También conversar contigo, porque recuerdo muy bien cuando nos conocimos y te leía y empezamos a conversar sobre poesía hace, no sé, más de 13 años, cuando estábamos estudiando el doctorado, cada uno en su lugar. Primero que me viene a la cabeza es que soy melliza. Eso es algo que creo marcó mi identidad. Tengo un hermano que se llama Daniel. Tengo varios hermanos, pero él es el hermano mellizo y creo que nos acompañamos mucho y fue una forma quizás también de repartir dolor y alegría, ¿no? De lo que nos tocó un poquito vivir. He experimentado la pérdida desde chica, hemos experimentado la pérdida desde chicos y creo que un poco eso me volcó a los libros. Creo que ya desde chica, puedo decir, bien, tengo como experiencias, memorias, pero tengo experiencias del hallazgo de la lectura como refugio. Yo vivía en un barrio en Uruguay que se llama Parque Rodó. Es bastante arbolado y está cerca del río, entonces siempre está la sensación marítima. Y cerquita de ahí había un lugar muy mágico que se llamaba El Castillito, que era una biblioteca pública, y ahí iba yo a buscar libros y cambiar, y recuerdo pasar muchísimas horas leyendo. Creo que ya de niña, te estoy hablando de 8 años por ahí, tener esa evasión, y luego eso un poquito se va confirmando en la vida, una maestra que te diga que escribís muy lindo. Entonces fui encontrando en la literatura, sin saberlo, un lugar. Luego quien era mi tía abuela, pero cuando era chica yo la consideraba mi abuela porque había criado a mi madre, me regaló Chico Carlo de Juana Ibarburu. En realidad nunca lo pude leer a Chico Carlo. Me resultaba inaccesible, pero lo abría y lo abría y lo manipulaba y ponía mi nombre en todas las páginas de Chico Carlo, y sentía quizás como un fetiche, ¿no? Sentía también eso con los libros, con algunos libros. Ese encuentro con el libro es algo que nos pasa a los escritores, regresar a esa materialidad del libro, ¿no? Es decir, no lo leo, pero lo toco, lo percibo como un objeto, como una cosa que no soy yo, pero que de alguna manera me está interpelando, ¿no? O sea, algo así como me hace recordar un poco esas historias, digamos, fantásticas de tu compatriota Filiberto Hernández, ¿no? Esa escena de tú de niña ahí viendo este objeto raro, libro, prácticamente, o sea, es como para un cuento de Filiberto Hernández. Qué bueno eso que decís. Bueno, quizás haya que escribir el cuento o el poema, sí, de Chico Carlo, porque sí es bien interesante lo que decís, porque mientras te escuchaba pienso, ojalá lo tuviera, no lo tengo, pero ponía mi nombre por todas partes, es decir, de algún modo lo relacionaba con mi identidad, intuitivamente, ¿no? Estaba todo firmado de Chico Carlo, y cada vez que intentaba leerlo yo creo que no podía, no pude con el Chico Carlo. Pero yo sabía que había como algo que me había querido transmitir. Creo que me había querido transmitir un poco el amor a la literatura, que viene por ese lado materno. Ella, por ejemplo, mi abuela Ida, como le decía, que era mi tía abuela, era muy amiga de un escritor uruguayo, Francisco Espínola, que escribió un cuento famoso que después yo estudié en el liceo, que se llama Éramos tan pobres, ¿no? Había, sí, en la literatura uruguaya tiene una intimidad, siento, ¿no? Cuando hablas de Felisberto Hernández, bueno, de Paco Espínola, y siento que en el fondo me había querido transmitir una intimidad, también estaba el tema de mi madre, porque nosotros éramos muy chicos cuando mi mamá murió,
Y creo que yo sentía intuitivamente que por ese camino yo iba a llegar un poco a ella. Y bueno, el Castillito fue un alimento constante, yo iba, buscaba libros, pero eso era la narrativa, ¿no? Porque después se produce un momento, un salto con la poesía. Y me acuerdo un momento, claro, me fascinaba tanto leer, que me acuerdo la sensación, puse el título, El collar perdido, y dije, voy a escribir una novela de collar perdido, estas novelas de detectives, y me acuerdo que me quedé en el título, porque ahí me di cuenta lo difícil que era escribir, y entonces decidí volver a la lectura. Y después sí recuerdo muy bien, o estas memorias que uno construye y alimentan la identidad, que a eso de los 12, 13 años, primer año de liceo, de secundaria, tuve una profesora de idioma español, María Amalia Richetto, se llamaba, una señora bastante mayor para mí en esos años, muy elegante, todo en ella era enigmático. Y me acuerdo, que nos introdujo a la poesía, leímos Zorrilla San Martín, leímos Darío, Sinfonía en Gris Mayor, empecé a sentir una música, pero el momento así que fue como revelador fue, que siempre lo cuento cuando me preguntan, que leyó Canción del Jinete de García Lorca, todos los caminos conducen, en mi memoria es así, todos los caminos conducen a Córdoba lejana. Y yo algo sentí, estábamos en la clase, ella lo leyó en voz alta, y lo que yo sentí, pensé en ese momento que todos lo habíamos sentido, una sensación espiritual, casi de plegaria, de que algo había pasado que era inmenso, ¿no? Y que me había atravesado físicamente la literatura. Y en ese momento yo dije, yo quiero hacer eso, no sé, no sabía que eso era poesía o que era poema, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y me compré por ejemplo, yo creo que se puede ver como una línea entre ese primer encuentro con la materialidad del libro, cuando tú lo agarras y lo escribes, y luego cómo la literatura se transforma en una voz que escuchas en un espacio que sería el salón de clases, y esa voz también es esa materialidad con la que nos habla la literatura. Y eso que tú sentiste que puede haber sido muy bien ese momento místico, epifanía, o es como que cuando la literatura se convierte en una voz que nos habla a nosotros mismos, a cada uno, de distinta manera, pero tú la escuchaste y yo creo que de esa manera como conectaste con esa voz, que era de tu maestra, que venía de antes, de García Lorca, de un libro escrito por García Lorca, y de alguna manera su interpretación de la literatura y esa oración, ¿no? Que podría ser sentida como una oración, esa materialidad como que nos toca el espíritu, ¿no? Y nos dice, wow, acá hay algo para mí. Sí, me encanta eso que decís, porque sí, fue lo que sentí, que me estaba hablando a mí esa voz. Y aún más sentí que me estaba hablando a mí, que le estaba hablando a toda la clase. Era como una verdad, acá pasó algo y no era la duda, lo sentí solo yo, esto lo sentimos todos, mucho más adelante. Claro, me di cuenta que quizás lo había sentido solo yo, pero fue tan ubicuo, tan imponente, se instaló tanto, y me gusta esa idea de lugar, que esa materialidad de un espacio que surgió ahí para mí, ¿no? Y que quise reproducir, porque sentí sé que a veces hay escritores que consideran un poco problemático pensar en la escritura como algo terapéutico o algo, pero en mi caso no lo puedo desconocer porque siento que siempre lo tuvo. Fue un lugar que me reparó, no diría que me salvó, ¿no? Muchas cosas. Los vínculos también han sido importantes en mi vida, pero sí de reparación y de posibilidades y de construir justamente posibles lugares donde pudiera ejercer cierta belleza, cierta libertad. Y también esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Silvia Goldman? Tratar de responderme. Por ejemplo, en mi caso yo no tenía muchas fotos de mi mamá, entonces recuerdo muy bien de mirarme al espejo, ¿no? Y porque sabía, sí me habían dicho que era muy parecida, entonces me miraba al espejo no para verme a mí, sino para ver
verla a ella. Y quizás creo que fui a la escritura también como un espejo, no para verme a mí, sino para encontrarme con quienes ya no estaban en mi vida y recuperarlos de esa manera. Veo que hay una conexión cuando hablamos de Sylvia Goldman, ¿no? Y también Tú me hizo, seguro lo siente a su manera, aunque me hizo, cada uno tiene su propia personalidad, sí, su propia materialidad, pero sentí, por ejemplo, en el caso de García Lorca, cuando la gente escucha el nombre García Lorca, viene a mí, por ejemplo, particularmente el sufrimiento del hombre, el dolor del hombre, pero también en esa voz, en esa creación que salva, ¿no? Entonces tenemos así esta dinámica del dolor por la pérdida, el dolor de la desaparición, pero también la salvación que crea esta Córdoba, esta literatura que atraviesa también la materialidad, ¿no? Porque el ser Lorca, tu madre, ya no están físicamente aquí, pero están en nosotros. Y de alguna manera se conjugan en nuestro ser y viven con nosotros, ¿no? Y luego otros actos en el mundo van reproduciendo esas experiencias, como esa Córdoba, como ese Montevideo para ti original. Digamos que la literatura es esa mezcla donde nos encontramos entre la salvación y el dolor, ¿no? Y eso también, bueno, nos lleva a Vallejo y a toda esta experiencia, ¿no? de la literatura donde nos reencontramos con una especie de dolor escrito, digamos, o sea, transmitido, experimentado de otra manera, pero al mismo tiempo como esa sensación de calma, de salvación, de que esta palabra nos puede recordar un dolor, pero también nos puede dar paz. Sí, pensaba también en Vallejo y nos puede dar paz, y también yendo a Vallejo nos puede dar un pan bajo el brazo con el que caminar, porque eso es algo que siento que trato de hacer en el poema, claro, porque hay una manera de experimentar el poema que puede tener que ver con traer tu experiencia y plasmarla ahí, ¿no? Sí. Pero hay otra que tiene que ver con vivir en el poema, tener una vida, que el poema mismo se transforme en una experiencia de vida. Y en ese sentido, el poema trabaja, sí, con el dolor, con la pérdida, y lo transforma en otra cosa que es escritura, ¿no? Y en esa transformación, no sé, hace algo con el duelo, es como un trabajo de duelo, sí, distinto al otro trabajo de duelo que podemos llevar en la vida diaria. Es un trabajo de duelo que se permite también los hallazgos, se permite también la experimentación de otras identidades y de otras músicas y de otros lenguajes para uno, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta pensar en el poema como un lugar donde todo puede pasar. La lógica del lenguaje es distinta, incluso que en la prosa. Y en ese sentido, sí, puede ser muy restitutivo. Si se puede alcanzar eso, quizás, no sé, todavía sigo explorando, ¿no? Claro, y eso que tú mencionas, la exploración. Creo que los creadores, los verdaderos creadores, entre los cuales yo te considero una verdadera creadora de lenguaje poético, me refiero a seguir experimentando, seguir asombrándonos. Erich Fromm, cuando vino a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra, él comentaba que una de las cosas que más le llamaba la atención, que los niños habían dejado de asombrarse, porque bueno, estaban viviendo en otro mundo, ya se estaba construyendo otra modernidad, y ahora mismo también, ¿no? Vemos que cada vez hay menos capacidad de asombro dentro de los nuevos niños de este mundo, porque están, bueno, con los videojuegos, están como con la tecnología muy presente, y que se vive un mundo de constantes compensaciones de los padres a los hijos, o en el sistema de que ahora más que en otras épocas lo tienen más todo, de alguna manera en menos tiempo, que antes costaba mucho conseguirles, ¿no? A los niños. Y yo creo que poesía todavía es ese lugar de asombro, lenguaje poético, en cualquier idioma, no solamente en nuestro idioma, el castellano, sino la poesía todavía es ese lugar que nos asombra, y también ese lugar que nos permite soñar. Es decir, otro aspecto que también destaco de ti mucho es esa conciencia del lenguaje, de que estamos escribiendo. Creo que en algún momento, me acuerdo cuando hablamos con Sarli, de una especie de conferencia sobre Vallejo y con Hellman y todo eso, una de las cosas que me llamaba la atención de Vallejo era que a veces la gente lo veía como que él expresaba
el dolor de la realidad, pero en realidad es el dolor escrito. Está escrito y que se vuelve poema, que es distinto. Que de alguna manera ese dolor ya pasa por esa experiencia del duelo. Yo creo que la escritura poética nos permite vivir ese duelo y no corrernos del duelo. Es decir, porque hay mucha gente que no quiere sentir. Vivimos en un mundo donde se quiere de alguna manera no experimentar los sentimientos en todos esos grados diferentes de emociones, las grandes alegrías, las grandes tristezas, el dolor. Es como tú y yo vivimos en un país donde la gente está muy medicada, y bueno, en el Cono Sur también, en Perú no tanto, pero digamos, son culturas donde se medica mucho contra el dolor. Estados Unidos o el Cono Sur donde vienes, y donde no, se trata de no experimentar esas sensaciones que son parte de nuestra humanidad. Sentir el dolor no significa quedarnos el dolor, pero es parte de ser humano. Es como un aprendizaje de un sistema inmunológico de emociones que nos permite ser lo que somos, seres humanos que sufren, pero también ríen y aprenden, ¿no? Y en ese sentido, tú que luego te mudaste a Estados Unidos, también saliste de Nueva Inglaterra, o sea, lo que es el Midwest de los Estados Unidos. Si nos puedes comentar un poco tu experiencia de ese nuevo espacio donde resides por ya un buen tiempo con respecto a la creación. ¿Cómo es ese nuevo lugar que has encontrado, ese nuevo home, digamos, Estados Unidos, donde vives y trabajas, donde tienes tu familia, donde te despiertas y tomas tu café, vives tus mejores poemas? ¿Cómo te inspira la creación? Si tienes algunos espacios o lugares favoritos que vives, expresan y dialogan contigo, de manera como ese libro que manipulabas cuando eras niño, o esa voz de Córdoba, que puede ser la de un pajarito al frente de un río, qué sé yo. Sí. Gracias, Quique, por la pregunta. Sí, y antes quería mencionar algo sobre el dolor, que decías que sí, que he hablado mucho sobre ese tema, sobre el dolor, bueno, a raíz de la pandemia y todo, ¿no? Creo que se ha hecho muy presente para todos esta sensación. Y es todo un aprendizaje, eso que decís, de no tratar de taparlo o anestesiarlo, sino convivir con él, ¿no? Como vos decís, está ahí, es parte constitutiva de quienes somos. Nacemos perdiendo, estamos perdiendo la teta de la madre, estamos separándonos, siempre estamos separándonos, siempre estamos perdiendo. Es parte constitutiva de nuestro existir, de nuestro devenir. Por ejemplo, la primera comunicación cuando nacemos, que es la señal de vida, es el llanto. Claro. Y esto también marca de alguna manera qué somos, ¿no? Sí. Y luego después, o sea, el mundo moderno nos trata de separar de ese llanto. Tal cual, sí. Me gusta eso sobre el llanto y esa separación del llanto y ese miedo al llanto y esa experiencia de vergüenza si lloramos en público, sobre todo creo en Estados Unidos más que por lo menos en Uruguay, donde esas expresiones creo que son más acogidas. Hace poco escuchaba a un psicoanalista argentino que ahora estoy escuchando bastante, que tiene un libro que se llama El duelo, y hablaba de una batalla dolorosa, ¿no? Y hablaba de cuando hay como una disociación o un desfase entre el deseo y la realidad. Y siempre estamos en ese desfase entre el deseo y la realidad. Y siempre quizás crecer, madurar, ver de qué modo puedo negociar ese desfase de la mejor manera posible que me permita poder disfrutar, ¿no? En eso estoy psíquicamente. Ahora, lo que me preguntaba sobre los poemas, antes de la pandemia empecé a escribir mucho en el tren, en el trayecto porque antes yo escribía, me sentaba a escribir en la computadora. Escribo siempre, ya no escribo a mano, a diferencia de, por lo menos no poemas, no es que no escribo más a mano. Y luego cuando tenía a veces tiempo porque yo vivo en las afueras de Chicago, en el tren hasta a la universidad donde trabajo, lo que empecé a hacer es ponerme notas en el celular, como cosas que me venían a la cabeza, pero sin la sensación, que eso me liberó muchísimo, me doy cuenta, sin la sensación, no era eso, me siento a escribir un poema, era
estoy escribiendo una nota, una anotación, y a partir de ahí pude soltarme mucho, y lo que me permitió también eso es poder escribir o en cualquier lado, no sé, Claro. una vez estaba en el teatro y algo me inspiró y me puse algo, me anoté algo, y después era como ir tomando de ese hilo y silvanando, ¿no? Para construir un tejido. Pero una cosa que sí me sucedió y también lo debo al estar acá, es quizás un estado esponjoso en los mejores momentos, ¿no? De absorción, de estar como muy alerta y muy perceptiva, que todo puede convertir, en un momento sentí que todo podía convertirse en un poema. Bueno, pero ese es el momento anterior, y sí, las caminatas me ayudan. Por aquí hay un lugar que se llama Forest Preserve, que hay bicisendas, pero también hay caminatas más alternativas al borde de la laguna de Skokie, que se llama. En el otoño se pone muy lindo por el cambio de las hojas y la estación, y ahora está bien frondoso y verde, pero cuando está nevado también es hermoso y tiene caminos, y tenés la sensación de que, esa sensación de que tenés que elegir un camino, ¿no? Que es un poquito también la vida. Claro. Que ver para dónde caminar, y también aprender a estar sola conmigo, porque muchas veces esas caminatas las hago sola. Y bueno, eso ha sido un espacio, creo que, y a veces voy escuchando poesía. Sí. Eso me ayuda. La verdad que tengo que agradecer también a Ezequiel Seidenberg, que tiene este podcast que se llama Orden de Traslado, donde él invita, bueno, él tiene muchas traducciones de poetas que él elige y traduce al castellano. Y hace ya, creo que hace 2 años, viene invitando a distintas personas, no siempre del ámbito de la poesía, a elegir un poema y leerlo. Claro. Entonces a veces es escuchar, ¿no? Poesía, y eso es como, sí, estar en un estado que lo que en particular a mí me ayudó con la escritura poética, y de algún modo encontré mi voz, o la voz mía en este momento, porque antes creo que habían exploraciones más bien, pero no era como que hubiera llegado una voz del todo. Fue eso de salirme del momento de escritura particular, es decir, sentir que en cualquier momento, estando parada, sentada, caminando, estando en un lugar, yo podía surgir ese momento, y lo que hago es comenzar con una frase y luego puedo anotar otra y otra y otra, pero sin la presión de que eso se convierta en poema, porque eso me liberó mucho también. Claro, y esos paseos en soledad, esa conciencia de que mientras nosotros nos trasladamos, sea en el tren, sea caminando, en ese movimiento, también la palabra surge, ¿no? Que no necesariamente, como bien lo dice, se va a convertir en poema, pero se convierte en ese acompañante, ¿no? Que tal vez se refleja o está conectado con esa experiencia, ¿no? Material de trasladarnos a través de un espacio en un determinado tiempo, ¿no? Sea otoño, sea en el invierno, en el verano, pero que al mismo tiempo nos va interpelando y tal vez nos deja esa cosquillita de tal vez esto se pueda convertir en un poema. Sí. Justo antes de conversar contigo ahora, estaba hablando con un poeta de Colorado, Michael Nicely, y él justo hablaba de una palabra clave con la que él entendía su poesía, que era breathe, respirar. Yo le comentaba que lo que él me estaba compartiendo en ese momento es ese recuerdo material del origen orgánico de la poesía. O sea, y en este poema que se titula Deseo, noto el cuerpo, la materialidad orgánica, la lengua, los besos, es decir, eso hecho lenguaje poético. Y al mismo tiempo es como escrito y leído, ¿no? Cómo es que de alguna manera, así como ese Córdoba que escuchaste, niña, en tu escuela, en ese espacio,
ahora en este espacio que hemos construido virtual y también el espacio de donde yo estoy presentando y tú, nos recuerda que la poesía es ese cuerpo, pero no es el cuerpo que vemos, el cuerpo que tocamos, pero es una materialidad que está hecha de ese deseo inalcanzable. Por ejemplo, no sé, es decir, como crear vida, pero vida material. Sí. Y que tiene que ver con el erotismo, que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con ese momento que le llamamos deseo. Yo creo que ese deseo es el lenguaje mismo, cómo luchamos los escritores, los creadores, porque ese lenguaje se vuelva algo mucho más como carne, ¿no? Sí. Sí. Me gusta esta idea del lenguaje como deseo. Y también hay como dos partes, ¿no? Porque una está como la necesidad, por lo menos creo que en este poema, de hablar del deseo. Sí. Pero a su vez la construcción del deseo, esta idea de lo inalcanzable o de tratar de asediar el deseo y del que el poema también desee, ¿no? Que el poema lo haga, que el poema desee. Y también hablando un poquito de ese poema, lo que pasa, y supongo que a vos te pasa y le pasa, ¿no?, a toda persona que está como prestando atención, porque el poema, quizás el momento del poema es antes de la existencia misma del poema, cuando, por ejemplo, este poema tiene que ver con una conversación que yo tuve donde hablaba con esta persona sobre el hecho de que amamos y deseamos de la forma en que nos enseñaron a amar y a desear. Sí. Y de alguna forma nuestros padres están presentes en cada acto, incluso en nuestros vínculos amorosos, en nuestras relaciones íntimas. Y esa quizás revelación para mí fue fuerte, ¿no? Entonces por eso está esta idea de, claro, no sabía cómo, no es que yo me senté, voy a pensar cómo traslado esto, pero me quedó resonando. Claro. Y de ahí viene ese verso un poco extraño, ¿no? Recordaríamos en el beso a nuestros padres, porque están allí, están en el beso de los amantes, están los padres de un amante y los padres del otro amante, están todos allí congregados, ¿no? Somos mucho más que dos en todo. Y las historias, no sé, es como todo eso, todos esos pensamientos que lo que hace quizás un poema es sintetizar. Todo esto lo pone así, en una escena que de pronto no tiene sentido, pero en quien la escribió de algún momento hay una lógica. Y bueno, eso es lo que me gusta de la poesía, que como tiene esta lógica quizás tan particular de saltos, de abismo, de pegar esos, te permite pensar también desde las grietas, desde los abismos, las cosas, ¿no? Podés pensar en esas cosas y eso también construye pensamiento, es un lugar de pensamiento, de reflexión el poema. Por eso yo siempre a mis estudiantes, cuando doy clases de poesía y les pregunto al principio qué es la poesía, me dicen sentimientos y todo, yo quiero siempre alejar eso, ¿no? Porque claro. Ahí estamos con una visión bastante cliché y romántica, cursi de lo que es el poema, y quiero que lo entiendan como un dispositivo poderoso desde el punto de vista lingüístico para generar, como vos decías, cosquillas, pellizcos y adelantar los pensamientos, ¿no? Hacer un verdadero lugar de libertad de pensamiento. Sí, eso que comentas también, con esa conexión entre el beso de los amantes y la herencia de los padres, me hace pensar también en algo que a veces los creadores no pensábamos en general, o sea, en la comunidad, las personas, siempre cuando se habla de ciencia, por ejemplo, ahí se comienza a estudiar el ADN, los orígenes genéticos, ¿no? Pero creo que en la poesía y en la metáfora también se puede ver el ADN tal como lo muestras en ese poema, ¿no? Es decir, el beso como metáfora del amor,
pero también el beso como un signo de identidad humana. ¿Cuándo fue que se dieron el primer beso a los seres humanos? En algún lugar, tal vez en África, tal vez en Asia, no sé, pero ¿en qué momento se decidió que ese sea el signo que nos identifica para poder reproducirnos luego o para poder entender que ese otro, es esa conexión del beso, ¿no? Entre dos seres humanos, en este caso, hace miles de años o cientos de miles de años, cuando éramos muy diferentes, ¿no? ¿Cómo esa cosquilla del beso, era una transmisión genética entre dos animales? Yo creo que ahí empieza la poesía. Sí, es interesante. Estaba pensando en eso que decís, que es tan lindo, ¿no? Claro, porque el beso es entrar, por un lado es entrar, pero también estaba pensando en la lengua, claro, pensaba en comer, mientras vos decías yo pensaba en comer, pero también el lenguaje, ¿no? Es decir, hay una cosa, qué sé yo, un perro te lame, pero eso de que las lenguas se junten es maravilloso, es extraordinario, porque es como si se estuviera como hubiera un deseo de lenguaje, como vos decías. Es decir, podría haber sido como un lamido en el cuerpo, no, pero es dos lenguas o dos labios, y ahí está el lenguaje también, ¿no? Participando siempre del beso, el deseo de comunicación también. Sí. Y algo que tú comentabas también, que es parte de cómo hemos construido nuestras ideas del amor, del deseo, ¿no? A través de la literatura, el cine, y también a través de la gente que de niños veíamos, ¿no? Los padres o los tíos o los abuelos o las personas alrededor, ¿no? Porque es parte de lo que hemos hecho los humanos por miles de años, ver en los otros algo y replicarlo. Lo que hacen los niños, ¿no? Tú y yo somos padres, y vemos cómo comienzan a copiar lo que hacen sus padres o gente adulta, pero el gran misterio, digamos, hubo un momento en que esos animales hace miles o cientos de miles de años se dieron un beso y antes no se habían dado nadie ni un beso. O sea, ese momento... Qué maravilloso ese momento. Esto que estamos conversando es alucinante porque a veces los científicos buscan el origen del universo. Yo quiero saber el origen del beso. El primer beso. Me encanta. Sí, habrá que escribir un poema, un libro sobre el origen del beso. Exacto. Qué maravilla. Por miles de años, o sea, las mujeres también han escrito, pero sobre todo así en el siglo XX, donde se crea una conciencia de la escritura de la mujer y cómo la mujer escribe con su cuerpo y la escritura se vuelve cuerpo de la mujer. En ciertos espacios, ¿no? Por ejemplo, Virginia Woolf hablaba del cuarto propio, ¿no? La independencia de un espacio donde la mujer pudiera ser independiente del hombre y pudiera crear su propio arte. Y en ese sentido, por ejemplo, este poema nos habla de lo femenino, del origen, de la naturaleza. ¿Cómo crees que tu escritura poética dialoga con ese movimiento no necesariamente del feminismo, pero de la escritura femenina, del ser mujer? ¿Cómo tu escritura piensas que te ha ayudado a entenderte como mujer? Sí, gracias, es una linda pregunta. Sí, cuando decías la de Virginia Woolf y el cuarto propio, enseguida pensé en el cuerpo propio. Creo que la escritura, y te voy a contar un poquito la anécdota de este poema, creo que la escritura me ayudó a ver mi cuerpo. Exacto. Y a ver el cuerpo de otras mujeres también. A ver, porque cuando digo ver mi cuerpo, de verdad digo ver mi cuerpo. Yo a los 12 años recuerdo muy bien que me tapaba, porque bueno, también quizás por no haber tenido como una mamá que te dijera, no, ay, está bien todo lo que te está sucediendo, pero me tapaba por todos lados. Claro. Iba a la playa así, era realmente tapar mi cuerpo, no verlo y que nadie lo viera. Entonces, y este poema es una conversación que tuve con una poeta muy querida que me contaba que, no quiero equivocarme, pero creo que era que se iba a casar su papá de nuevo y estaba en la iglesia y ella llevaba un vestido blanco y creo que se le veían un poquito los pezones. Sí. Y creo que la madrastra, no estoy segura, pero lo que me impactó es que le tapó
le tapó, le puso algo para que no se le vieran. Entonces me impactó tanto ese cuento y lo sentí tan personal y me llevó a esa época. Tengo varios poemas, ¿no? Textos que hablan de eso. Hay un poema que también a partir de ese diálogo con ella, yo se lo escribí, que era como yo, ¿no? Iba a la playa y me metía enseguida en el agua para que no se viera mi cuerpo, pero no era solo que no se viera mi cuerpo, era yo no ver mi cuerpo y que nadie lo viera. Esa creo que si hay alguna contribución mía a lo que sentimos quizás las mujeres, ese trabajo sobre el cuerpo, que no lo hago deliberadamente, pero sí hablo de los pezones y del cuerpo y del clítoris, pero simplemente para reentrenar una mirada o reentrenar una lengua de lo que se puede, de lo que es posible poner y también ver en el poema, escuchar y ver en el poema. Porque creo que muchas mujeres se avergüenzan del cuerpo y no es solo que un hombre diga no, así no, pienso, qué sé yo, mi padre, no, o sea, que mi padre en realidad nunca fue así, ¿no? Pero otras mujeres, ¿cómo hay? En ese sentido, sí, creo que el patriarcado de algún modo ha hecho que la mujer sienta vergüenza o timidez de su propio cuerpo, no pueda sentirse libre y feliz y contenta y orgullosa de su cuerpo y llevarlo adelante, ¿no? Yo de chica, esto no es culpa de nadie, ¿no? Sino mía y de la educación que recibí o de las palabras que no recibí, yo me encorvaba, hasta el día de hoy, ¿no? Tengo muy mala postura corporal. Esto es muy íntimo lo que te estoy contando para la ninfa eco y todo lo que no se escuchen, pero yo iba como encorvada por la vida para que no se me notaran los senos. Yeah. Entonces, claro, una de las cosas que ya le digo a mi hija que tiene 7 años, viste que ya empezás a ver pequeñas cositas porque no alcanza con la educación de la casa, está en todas partes esa vergüenza. Entonces que se hay y no, y se tapes, y me digo, no te tapes, no, está bien, hay que celebrar lo que es muy lindo, que es así. Me comentas, por ejemplo, pensaba también no solamente que el patriarcado, o sea, de alguna manera que nosotros hemos ido leyendo y experimentando, ¿no? Como estudiantes, ¿no? Desde nuestros países y luego, bueno, sí, en la escuela graduada, ¿no? Seguir aprendiendo, ¿no? De alguna manera el patriarcado que no era un tema cuando estábamos niños, que recién después con la educación que hemos tenido ya lo hemos aprendido. Esto es el patriarcado, ¿no? No solamente controla de una manera científica los cuerpos de las mujeres, muy distinto a los hombres. Por ejemplo, todos los métodos anticonceptivos están hacia la mujer. Recién, últimamente, o sea, toda la investigación de la ciencia, o sea, porque hablamos también de la ciencia, ¿no? Sí. Como en estos últimos tiempos, con la vacuna y tantas cosas han aportado, pero todavía en la ciencia están estos residuos del patriarcado, que, por ejemplo, en la época victoriana y tal vez antes, ya los médicos y los científicos veían el cuerpo de la mujer como un lugar de estudio, como si fuera la naturaleza, pero no veían igual al cuerpo del hombre. O sea, se estudiaba el cuerpo de la mujer, o sea, los órganos reproductivos de la mujer. Muy pocos hombres pueden nombrar todos los órganos reproductivos de la mujer, o sea, porque es parte de lo que no debe saber el hombre también, claro. Pero se estudia a nivel científico. Sí. Al mismo tiempo, este control de la ciencia sobre los cuerpos de las mujeres, como las píldoras y todo eso, ¿no? Que son una herramienta de liberación, pero ¿por qué no le dan las píldoras a los hombres en los 60? Por ejemplo, en la época de los 60, cuando era la liberación femenina, ¿a quién se da la píldora? A la mujer, pero no al hombre. O sea, la verdadera liberación femenina tal vez hubiera sido la combinación de una píldora también para hombres, ¿no? Pero en ese momento lo que no se veía, incluso ya en esos tiempos en los que había mucho ya movimiento feminista y todo eso, como que toda la medicina se concentraba en un lugar, que era la mujer. Sí. Sobre el cuerpo y el orgullo del cuerpo. También en el campo de la escritura, por ejemplo, yo lo notaba sin tener tanto conocimiento sobre el patriarcado. Cuando era más chico, más joven, no lo llamamos así, pero uno notaba que también había un control sobre la escritura, lo que debían escribir las mujeres. Sí. Y si escribían sobre sexualidad, sobre pezón, ¿no? Hace 40 años era, no, o sea, y entonces ahí entiendo mejor esta idea de por qué las mujeres escritoras decidieron rebelarse con su escritura poética
para mostrar el orgullo de su cuerpo, pero también la escritura como cuerpo. Es decir, ese cuerpo que el patriarcado tapa, no puedes escribir sobre eso, o no puedes leer sobre eso, pero también como taparte tu verdadero cuerpo de la realidad. Claro. Entonces, Claro. esa combinación entre escritura y el cuerpo de la realidad, pero también el cuerpo de la escritura, también es otra dañina del patriarcado hacia la creatividad de la mujer. O en muchos casos, como ya cada vez, cada día uno aprende más y se entera de más cosas, de escritoras que tuvieron que cambiar su identidad y poner el nombre del marido, ¿no? O pintoras que también tuvieron que poner el nombre del maestro, ¿no? Y así, o científicas, pero cada día se está descubriendo más, y también me gustaría que toda esa herencia del patriarcado se quedara atrás, ¿no? Es una lucha diaria, y tú mismo lo dices, estamos como padres con los niños, también con nosotros mismos, con nuestra escritura, ¿no? Y con nuestras conversaciones, ¿no? Antes de terminar la entrevista, querida Sila, nos gustaría escuchar otro poema tuyo. Sí, y gracias por eso que decís. A mí me parece que muchas mujeres nos leemos también porque es como que te sentís menos sola, de pronto te das cuenta que hay un lenguaje que todavía no estaba escrito, había palabras a las que, como dice Audre Lorde, ¿cuáles son las palabras que aún no tenés? Esas palabras es a la que las mujeres leyendo te das cuenta, y esto es mío también, esto es mío también. Y también decir que hay también un mandato de masculinidad sobre el patriarcado, como dice Rita Segato, ¿no? Que también hay que trabajar sobre eso, y también estas otras voces, pienso en hombres, pero que también hay una cosa de desmontar el mandato de masculinidad que pesa sobre la voz del hombre, ¿no? De lo que puede escribir, de que también eso es una herencia del patriarcado, porque me gusta pensarnos no en oposición, en eso siempre soy muy cuidadosa, porque y también quizás por tener un hermano mellizo, que sé cómo le ha pesado, ¿no? Todo esto de que los hombres no pueden llorar y que el hombre tiene que ser el proveedor y el fuerte, y la manera de también paternar, ¿no? A ver, sigo con el tema de los besos y el deseo. Se besaban y las lenguas se les iban, minúsculas pérdidas todavía de nadie que mutuamente se hacían. Eran un matrimonio, una sensación numerosa de lo que les faltaba. Las piernas ahí sobre la cama, abiertas, transparentes, una ventana las podía cerrar de golpe en cualquier parte. En la cocina tenían una piel difícil, un grito en el agua. Se abrían mejor hacia el calor que hacia el frío, porque ahí bajaba el aire. Pusieron una cama debajo de la ventana para ver si así podían tocarse alguna parte chiquita. Por un momento sintieron que nadaban, resbalaron también de esa sensación a otros pies. ¡Wow! Bellísimo. Me dejaste viajar en ese poema. También lo noté un poco así como Filiberto Hernández, un poco de la cuestión fantástica, ¿no? Y también ese espacio, ¿no? La casa, ¿no? La casa como una metáfora de algo más que solamente la casa, ¿no? Donde esta pareja, ¿no? Que era un matrimonio, ¿no? Está ya dentro de esa casa, ¿no? Podríamos decir que la casa y el matrimonio son una herencia del patriarcado, ¿o crees que, o sea, en este poema, de alguna manera el patriarcado está hablando ahí a través de la metáfora de la casa o a través del concepto del matrimonio, o más bien es un recordatorio de la constante lucha de los seres humanos por ese espacio que llamamos hogar, ¿no? ¿Qué crees que pasa ahí con...? O sea, a mí me gustó mucho esta idea del beso dentro del espacio de la casa, y cómo la casa se convierte en otro cuerpo. Sí. O sea, también es como que por un momento no sabía si los amantes eran la casa misma o si los amantes están en la casa, y aparece el agua también. Es decir, que es muy erótica, pero también muy
tiene una conexión con lo sagrado, con lo divino, Ujú. este espacio como que purificador, ¿no? Donde no Sí, sabemos lo que somos, pero tal vez un sí, poema. sí. A ver, sí, es un poema sobre el matrimonio, sobre dos amantes que están justamente porque están casados por la erosión que a veces trae la vida doméstica a la casa, están buscando, saben lo que les falta y Exacto, están buscando las maneras de besarse, aunque sea una parte chiquita, están buscando las maneras, ¿no? De fabricar, de que no se pierda el deseo, ¿no? Y hay un intento a veces resbaladizo, por sí, eso al final termina a otros pies, ¿no? Es decir, esa cosa que entra, que permea, y en ese sentido sí, el matrimonio es una piel difícil, por claro, llamarlo de algún modo, sí, porque resbala, porque hay que nadar, porque hay que buscar otras formas del nadar, ¿no? Es una búsqueda allí de un matrimonio pero no por perpetuar el matrimonio, no están hablando de eso, no es lo que les interesa a estos dos amantes, les interesa el deseo, es claro, decir, que eso, parece que van a veces a contramano. Hay un libro maravilloso de Esther Perel, que sí, esta psicoanalista que está en Nueva York, belga, que se llama Mating in Captivity, que habla de la paradoja del amor ya construido, ¿no? Que justamente lo que tenés en la otra persona, que es la seguridad, la estabilidad, la predictibilidad, todo eso va opuesto a la pulsión erótica, a la pulsión claro, del deseo, ¿no? Entonces se trata de eso, es un poema sobre eso, es decir, el hogar como un refugio y una trampa a la vez, por eso claro. abren las ventanas, Sí, ¿no? Es sí, como sí. dejar entrar el afuera, qué sé yo. Sí, eso que tú nos has comentado para ir ya concluyendo la entrevista, Sí. nos ilumina mucho. Ahora tengo otra imagen del poema y el poema se transforma en un gesto antieconómico, por ejemplo, porque vivimos en un país muy materialista donde más importa la casa que las personas que viven dentro de la casa se quieran o se deseen. No es Uh-huh. el deseo es por lo material, pero no lo material como los seres Claro, humanos, sino claro. más bien por mantener el estatus de esta casa que se ha comprado Uh-huh. y que se paga, ¿no? Uh-huh. Y también el matrimonio también como una cuestión económica conectada a la propiedad, ¿no? Son Uh-huh. cosas que se ha construido durante miles de años y en los últimos siglos con respecto a lo que es el capitalismo y la burguesía, ¿no? Y entonces este deseo me hizo acordar mucho, bueno, a esas inquietudes de Deleuze y Guattari, ¿no? Que Uh-huh. hablan mucho del deseo, ¿no? Y esa rebeldía del deseo también de Marcuse, ¿no? Del Uh-huh. amor y el erotismo como una Sí, respuesta al capitalismo, ¿no? Es decir, no, por eso cuando hablabas más abajo de la ventana para poder besarse partes más pequeñas, todo eso lo vi como un gesto de otro tipo de economía, la economía del sí, deseo, pero como una rebeldía que reivindica el sí, amor. Y de alguna manera ahora, para concluir la entrevista, querida Silvia, si nos puedes decir algunas palabras para los seguidores de la Ninfa Eco, ¿cómo quisieras concluir tu intervención, querida? bueno, primero agradecerte, Quique, agradecer a la Ninfa Eco, que me encanta ese nombre, Sí, a Gaby, agradecerles a quienes nos escuchan, que es una alegría poder compartir que poesía, la palabra, el deseo, que ha sido maravilloso conversar sí, contigo porque por la intimidad y el deseo en tus preguntas, ¿no? sí, Que es lo que alimenta una conversación, la escucha y bueno, que deseo eh, que, que estemos todas, todos bien, que nos encuentre siempre la palabra en un lugar donde deseo y realidad se encuentren,
que podamos salir pronto de esta pandemia y que lean todos mucha poesía, porque siento que la poesía, bueno, es un arma cargada de futuro, como siempre se dice, pero especialmente en esta época siento que el poema tiene un lugar muy particular y lo ha demostrado, y que ojalá todas nos podamos animar a hacer fuera y dentro del poema. Y muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a ti, querida Silvia, ha sido un placer realmente, he disfrutado mucho. Un placer, sí. El tiempo se ha ido volando y sí, te agradezco mucho y seguro te tendremos de nuevo por aquí en este espacio y que disfrutes tu fin de semana y yo creo que la poesía, sí, ese es el lugar donde la realidad del deseo se encuentra. Muchísimas gracias, querida Silvia. Que tengas gracias, Quique. Un placer. Un placer. Igualmente. Siempre una maravilla conversar contigo, querida amiga.